Recuerdo que cuando era niño, las leyendas de brujas eran muy comunes en mi pueblo. Llegué a la hacienda de mis abuelos a la edad de 4 años y ahí me crié. Ahí viví mi niñez, mi juventud. Ahí me hice mayor de edad, rodeado de cuentos, de historias, de leyendas, todas ellas verídicas. Leyendas de tesoros, de brujas, de ahorcados. Era un lugar hermoso, lleno de historias de terror, de historias trágicas, de leyendas de campesinos, leyendas de brujas, leyendas de los cristeros, de los hacendados que enterraban sus riquezas, de que se llevaban a los peones a enterrar sus riquezas y ya cuando habían enterrado el dinero los mataban ahí para que se quedaran a cuidar ese dinero. Esas eran las hermosas leyendas de mi infancia. Pues bien, ahí en el lugar donde nosotros vivíamos me pasó algo, pues ahorita lo veo como algo natural. En ese tiempo para mí era, pues sí me daba miedo. Sí me daba miedo porque lo viví de una situación, en una situación muy, pues para mí dramática porque fui hijo único de la familia. Vivía solo con mi mamá, apartados de cualquier civilización. Mi familia más cercana eran mis tíos, mis abuelos. Estaban como a 500 metros del lugar donde teníamos nuestra casa, donde vivíamos. Era un camino sinuoso para llegar a la hacienda donde vivían mis abuelos. A pesar de que estaba retirado, pasábamos todos los días, todas las tardes a visitarlos. En varias ocasiones nos quedábamos a cenar ahí con ellos. Era una época muy bonita, vivían mis tíos muy unidos, estaban todos en la familia. Mis tías, unas tías muy trabajadoras, muy bonitas, y aún vivían mis abuelos. Era algo hermoso. Déjenme contarles que a la edad de 8 o 9 años, mi mamá trabajaba mucho, era muy trabajadora. Aprendió el oficio de partera. Aprendió el oficio de partera. Pues bien, en ese oficio no tenían hora para aliviarse las mujeres. Había ocasiones que llegaban en el día por ella.
en la mañana, en la tarde. Y había ocasiones que llegaban a las 9, 10 de la noche, 2, 3, 4 de la mañana. Y ella, como era la única partera, tenía que acudir, no tanto por el dinero, que económicamente pues sí les cobraba, pero aunque les cobraba bien, le pagaban con gallinas, guajolotes, puercos. Pero ella iba donde quiera que la solicitaban. La llevaban a caballo, en burro. En ese tiempo no había vehículos de motor para allá. Pues bien, la historia comienza en que a la edad de 10 años, en una noche que fueron por mi madre como a las 9, para esa edad ya me quedaba yo solo, porque antes de los 8 años me llevaba a donde quiera que íbamos para que no me quedara solo. Y en esa ocasión pues ya caída la noche, no recuerdo la hora, me quedé dormido. Al irse mi mamá pues me quedaba con, le llamábamos un aparato, una linterna de petróleo, la cual dejábamos encendida para que no me diera miedo. Pues bien, la primera vez que pasó lo que les voy a contar, serían tal vez las 12 de la noche, no recuerdo, no tenían que mirar la hora. Cuando escuché algo extraño fuera de la casa, había una cerca de alambre a 4 metros de la puerta de la casa, por donde pasaba un camino real. Ahí había una puerta, allá en mi pueblo les llamaban falsetes. Esa puerta la tenía uno que abrir para entrar a la casa. Entrábamos a la casa y tenía uno que cerrar el falsete. Era un palo con alambres el que protegía la entrada. Pues bien, cuando escuché que algo andaba raro, me desperté y escuché claramente unas pisadas como de militar, como de pasos de militar caminando hacia la puerta. Llegó a la puerta, se detuvo, dio 3 toquidos. Los recuerdo como si ahorita fuera. Dio 3 toquidos. Pasados algunos segundos, dio otros 3 toquidos. Pasados, no sé, se me hacían eternos, tal vez 2, 3 segundos, dio otros 3 toquidos. Y yo no respondí ni pregunté quién, porque no había escuchado que abrieran el falsete, porque para abrir una puerta de esa se oye ruido del alambre. Y como no escuché que abrieran el falsete, dije, algo anda mal. Me quedé callado, espantado, claro. Aunque la puerta estaba muy segura, la teníamos cerrada por dentro con una tranca, un palo de madera grande. Pues bien, al no obtener respuesta de mi parte, los pasos se encaminaron hacia el lado izquierdo de la puerta. Recuerdo que del lado izquierdo de la casa había
un árbol muy grande de limones, un limonero como le llaman. Y esas plantas de limones sueltan mucha hojarasca en temporada de verano, de otoño. Pues escuché claramente cuando bajaban por ahí los pasos cerca de mi cama, que daba cerca de la pared por donde bajó. Aunque la casa era de adobe, pero se escuchó claramente que bajó por ese lugar y se encaminó hacia la esquina del terreno que teníamos. Era un terreno de 30 por 50. Pues caminó hasta la esquina donde había unos árboles grandes de guayaba, y ahí se desvanecieron. Pues yo me quedé aterrado porque no supe qué había sido, no supe quién había sido. De manera que pues otro día al salir el sol se me olvidó. Pasó el tiempo, no recuerdo cuánto, serían semanas. Y fueron por mi madre otra vez a que fuera a atender otro parto, otra mujer que iba a dar a luz. Y pasó lo mismo. De igual manera me quedé dormido y cuando desperté, pues me sobresalté al escuchar las pisadas fuertes, tranquilas de un soldado, de una persona, pues una persona grande, porque se escuchaban muy fuertes las pisadas. Y sucedió lo mismo, llegó a la casa, tocó 3 veces, de a 3 toquidos en cada ocasión, y al no obtener respuesta de mi parte, se encaminó por el mismo lugar donde la vez anterior se había perdido. Me entregué más, por supuesto, me dio más miedo. No se me ocurrió responder ni preguntar quién era, porque pues yo crecí saturado de leyendas, de tesoros, de muertos, de espantos. Ahí por el camino donde vivíamos, de la hacienda a la casa, para llegar ahí había 3 lugares donde espantaban, por los cuales yo tenía terror pasar después de las 9 de la noche. En un lugar se aparecía un perro, y el perro no se quitaba de ahí para dejarlo pasar a uno. Era un animal grande con los ojos muy brillantes. Y antes de llegar ahí había unos fresnos muy grandes. Contaban muchas historias de que ahí habían colgado los cristeros a muchos hombres. Pues ahí se sentía una energía muy muy fuerte. Pasando ya para llegar a la casa, había unos jacales. Allí había sido un trapiche de los españoles, que a la llegada de los cristeros, cuenta la leyenda, jamás encontraron ese trapiche, pero cuentan que hicieron un hoyo al pie de la maquinaria, del molino, de todo, y lo voltearon ahí en el hoyo. Mis familiares escarbaron muchas veces y a grandes profundidades y encontraron muchos vestigios de que sí había, porque encontraron maderas muy grandes, madera muy fina, muy resistente. A 5 o 6 metros aún encontraban tornillos. Todas las señas indican que ahí está aún. Y en esos jacales yo los conocí cuando aún tenían techo, puertas. Yo me metí ahí porque mi abuelito ahí guardaba todos los
aperos, los arados, los yugos de las yuntas. Así que teníamos que meternos ahí, inclusive cuando llovía fuerte, ahí nos atajábamos el agua. Pues bien, entonces esta historia de terror para mí se convirtió en algo rutinario, porque a mi madre continuamente la contrataban para ir a atender mujeres. Y era en esos momentos, en esas noches, cuando llegaba la persona esta y me tocaba la puerta. Al grado de que se me quitó el miedo, ya me era indiferente, ya sabía que iba a llegar. Y pues ya sabía hacia dónde caminaba, pero no dejaba de darme pánico. Pues bien, así pasaron muchos años. Llegué yo a la adultez. En cierta ocasión compré un caballo flaco que me vendieron, mi primer caballo. Y ese caballo me lo soltaron, o se soltaría solo, total, se perdió. Y allí en mi pueblo había una bruja, una curandera, que era prima hermana de mi padre. Mi papá había fallecido cuando yo tenía 4 o 5 años. Lo recuerdo muy vagamente. Pues bien, la señora era mi tía y la fui a ver. Ella echaba las cartas y adivinaba. Y en cuanto llegué la saludé, me conocía muy bien, íbamos seguido a visitarla. Hicimos muy buena relación con ella por un problema que en otro video les voy a contar. Pues bien, al llegar mi tía barajó las cartas, me hizo cortarlas y pronunciaron las palabras que ellas le dicen a uno que diga. Y así lo hice. Al comenzar a sacar las cartas, a descenderlas, me dijo: Luis, dice, deja de andar buscando ese caballo. El caballo ya está viejo y no vale gran cosa. Es más, dice, el caballo te lo van a llevar. Se metió a unas siembras por ahí, pero el dueño es amigo de tu mamá, así que pronto te lo van a llevar. Dice, pero lo que importa es que cerca de tu casa hay 2 tesoros. Dice, y te pertenecen a ti. Te han estado buscando para entregártelos, pero tú te has negado. Ya dice, mira, aquí en la esquina de tu casa veo 3 árboles grandes, muy frondosos. Dice, no sé qué sean, parecen fresnos, parecen aguacates. Le digo, tía, son unos árboles de guayabo, son unos guayabos que están ahí. Dice, bueno, Luis, pues escarba y sácalos. No están muy profundos, dice, tendrán 2,5 metros de profundidad. Deja de andar buscando ese caballo flaco que no vale nada y saca ese dinero que te toca a ti. Dice, no es mucho en cada guardado, pero te va a sacar de pobre. Pues bien, ya con las palabras que me dijo mi tía, me quedé pensando con mayor razón de que esas pisadas y esos toquidos continuamente eran los que me indicaban que me querían dar ese dinero. Pero
La verdad fui a ver en varias ocasiones ahí donde mi tía me había dicho. No se miraba ninguna huella de que hubieran escarbado. Los guayabos pues eran muy viejos. Mi abuelito me platicaba que cuando él llegó ahí a la hacienda, esos árboles ya estaban. Y sí intenté escarbarle con el azadón, con una pala, pero había muchas raíces muy gruesas, muy fuertes. La raíz del guayabo es muy fuerte. Pues fui dejando pasar el tiempo y en cierta ocasión pasó por ahí, por la hacienda, por la casa, un señor que se dedicaba a buscar tesoros. Lo recuerdo como si ahorita fuera. El señor llevaba por nombre Telésforo. Creo por los comentarios de mis parientes, aún vive el señor y es una persona muy rica. En ese tiempo el señor andaba trabajando de jornalero. Él se iba con su lonche y su asadón a buscar a ver quién le daba trabajo para llevar de comer a su casa. Y siempre cargaba unas varitas de madera, las recuerdo bien. Él me platicaba que eran unas varitas de romero que le bendijo un sacerdote. Tiene sus secretos, me enseñó cómo hacerlas, me enseñó en qué días se hacen. Y pues bien, le pedí de favor que me marcara. Inclusive hasta lo invité a escarbar, a que sacáramos el tesoro y nos lo repartiéramos. Él me dijo que él no tenía tiempo, que él andaba trabajando en otros tesoros grandes. Él traía mucha gente que andaba con él haciendo excavaciones muy grandes y no le interesó, pero sí me hizo el favor de marcarme. Tomamos las varitas y justo al pie de un guayabo se clavaban con mucha fuerza, se cruzaban con mucha fuerza. Y yo me quedé asombrado de que unas varitas tan pequeñas del grosor de un cigarro de 20 centímetros tuvieran tanta fuerza para clavarse, para marcar. Marcamos un lugar y sin que yo le dijera, me dijo: espera, acá en este lado se jalan las varitas también. Y fuimos hacia el otro lado y efectivamente a 2 metros de donde marcó el primero, marcó el otro, tal como me lo había dicho mi tía. Mi tía la adivina. Pues el señor se fue, no le interesó. Yo le dije a algunos de mis tíos, los invité que me acompañaran a escarbar. Algunos sí me creyeron, otros me juzgaron loco. Y sí, con mucha fe me puse a escarbar cierto día. Como a los 80, 90 centímetros, yo creo más, tal vez el metro, encontré un esqueleto completo. Bueno, lo que quedaba, ya la mayoría de los huesos estaban deshaciéndose. En cuanto los saqué, se hicieron polvo. Solo quedaba una parte del cráneo, unos dientes de la mandíbula, muy poco de lo que fue alguna vez una persona. Y ahí mismo entre los huesos había un pedazo de fierro muy oxidado, lo que parecía como un cuchillo.
El cuchillo ya en estado completamente podrido. Al rascarle con las uñas para quitarle la tierra, pues ya se despedazaba por completo. Y pensé en llevar los huesos y darles cristiana sepultura, pero nada más lo pensé, ya no había pues prácticamente nada que llevar. Ya se estaban desintegrando. Entonces se atravesaron unas raíces de los guayabos muy grandes y una tierra muy dura para escarbar, y desistí por un tiempo. Al paso del tiempo, uno de mis tíos regó su huerta en la parte de arriba y me inundó el pozo. Con el agua pues se cubrió por completo de piedras, ramas, tierra, y me dio una pesadez. Ya no quise seguir escarbando. Me dio flojera sacar esa tierra con la que se había rellenado el hoyo, y ahí quedó. Con el transcurso de los años, yo salí de ahí. Tuve que buscar mi vida en otros lados y ahí se quedó. Ya después mi mamá vendió esa propiedad y pues ahí termina la historia. Para mí fue una historia de terror porque jamás pensé que esos toquidos insistentes, esa visita de ese desconocido fuera a ser tan importante. Y de ahí para acá me di cuenta que en verdad los fantasmas existen. Yo no lo vi, jamás salí, pero lo escuchaba. Y de tanto que lo escuchaba, me familiaricé con él porque ya sabía yo que iba a llegar. En ocasiones me dormía, en ocasiones me esperaba despierto, pero siempre llegaba. Y solamente cuando estaba yo solo, cuando mi mamá estaba ahí, jamás llegó. Así termina la historia de terror de mi infancia. Bueno, no era infancia, era pubertad, pero fue real, créanlo, muy real.